Ya, Inge, ¿nos podría llevar en oración, por favor, para empezar? Amén. ¿Está posible? Aceptemos Amado acá, mijito, Padre, porque escucho que va escribiendo. gracias te damos por este día en que nos reunimos para hablar de tus cosas, para descubrir los grandes tesoros que tú dejaste escritos para que llegaran a nuestros corazones. Mediante tu gracia pudiéramos entenderlos y también mediante tu gracia pudiéramos practicarlos en nuestra vida diaria. Te pedimos que nos ayudes a entender y que tu gracia nos cubra para que podamos, con tu ayuda, practicarlos y ayudarle al prójimo que está a nuestro lado a llegar a ti. En tu santo y bendito nombre. Amén. 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 Gracias, señora. Gracias, Inge. Bueno, entonces, eh, continuamos con lo que es esta serie que se denomina Los reposos del cristiano. Los reposos del cristiano. Y la semana pasada estuvimos hablando en términos generales sobre los 7 reposos. Y hoy vamos a hablar de del primer reposo, y hablamos del reposo del cristiano porque Jesús era nuestro reposo, ¿se recuerdan? Entonces conversábamos de que hablábamos del reposo porque era el concepto de que el Señor es nuestro reposo, y por eso el pueblo de Israel guardaba el séptimo día, y por eso es que Jesucristo también, perdón, y Dios también crea la tierra en 6 días, y el séptimo día es el día de reposo. Por lo tanto, todo venía representando lo que iba a ser Jesucristo. ¿Ya? Y es justamente ese reposo que hoy tenemos que vivir en el día a día, ese gozo permanente y ese descanso en el Señor permanentemente. ¿Todos me escuchan bien o no? Sí. Sí, ¿Sí? Cristian. Bien. Sí. Entonces, eso. Y por eso leíamos de este reposo, y que habla en Hebreos 4, 9, del 9 al 11. ¿Alguien podría leer Hebreos 4, del 9 al 11? Y que hablamos también la Eso. semana pasada. ¿Alguien tiene Hebreos 4, del 9 al 11? Yo lo Sí, tengo, yo Cristian. lo tengo. Porfa, Inge, ¿podrías leerlo? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Mm? Entonces, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, también falta un reposo. ¿Y qué les parece sobre esto? ¿Qué es lo que les parece que Dios está diciendo sobre esto? O el apóstol, que no sé si es Pablo, muy parecido a lo que dice Pablo, al apóstol Pablo, pero no está claro si lo escribió el apóstol Pablo, Hebreos. Pero ¿qué les parece sobre esta palabra de Hebreos y sobre el reposo? ¿Qué piensan? ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Mm? Y llegar a ser como Jesucristo, que es el que viene siendo nuestro reposo principal en nuestra vida diaria. ¿Qué piensa el resto? Lo que dice Sole. ¿Mm? ¿No les hace sentido con lo que hablábamos también en algún momento en relación a la meta? ¿Se acuerdan? Que todos corren, pero a la verdad uno solo llega. No sé si recuerdan eso. Mm, Esto claro. tiene que ver justamente con lo que está planteando la Sole, de llegar a
a lo que es la altura del varón perfecto. Y ahí tiene mucho sentido. Esto estaba en Corintios, en Corintios no está puesto acá, pero en 1 Corintios 9:24. Y lo podemos buscar en 1 Corintios 9:24. Y a ver Yo si lo tiene alguna tengo. relación esto del reposo eh, con lo que dice el apóstol Pablo de la carrera. En 1 Corintios 9:24 dice, no sé si todos lo tienen, lo puedo leer Sí, yo, lo encuentro, ¿sí? Lo sí, tengo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Muy loco, ¿ah? Y decíamos que uno solo lleva el premio. Por lo tanto, uno solo llega y alcanza. ¿Se acuerdan? Y hablábamos sobre eso que parece completamente incoherente, una locura de Pablo parece, del apóstol Pablo, y solamente se explica bajo el concepto de correr bajo la cruz de Cristo, tomando nuestra cruz diaria y buscando este amor perfecto. Y que es un poco lo mismo, este amor perfecto que es el reposo del Señor en el día a día. Yo no puedo tener reposo, incoherente, ¿ah? Yo no te puedo tener reposo si no tomo mi cruz diaria. Completamente incoherente. ¿Se dan cuenta? Si yo no le doy gracias a Dios por todo, por las cosas más negativas, le doy muchas gracias por las cosas más negativas que nos pasan, por las mayores injusticias, por las cosas más peores que nos pasan, nunca voy a tener reposo. Porque esa es la forma correcta de correr. ¿Se dan cuenta? No sé si hace sentido esto o es muy... Estoy más loco que Pablo, ¿ah? El apóstol Pablo. ¿Ya? Pero eso es muy una locura que Y habla hay Pablo, que, ¿sí? mm, ¿Ya? y tenemos que repetirnos eso Claro, tantas veces. tantas veces. Incluso por eso es que los judíos se ponen una cosita acá en la frente para Sí, hacerse como el recordatorio, porque el ser humano olvida la forma correcta de correr claro, porque ellos tomaban literal el tema de que lo escribirás en los postes, en los en tu dinteles, en frente. tu frente, en la Mm, ropa, en todos lados. Por eso estaba todo, las Sí, filacterias justamente son esas. Todo eso es claro, escrito por todos lados, estaba escrito. Pero el concepto era espiritual para que yo siempre lo sí, recordara. lo Ese. recordaron. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Dulce mía? ¿O Sole? claro, es llegar a la meta, pero del, de la, ¿cómo se llama? De la carrera de la cruz. Amén. Claro, de la carrera de la fe, de la perfección, Sí, ¿ya? De tomar cada día nuestra cruz. Pero se dan cuenta cuán importante es eso que si yo no tomo mi cruz día a día, imposible Mm, llegar a la meta y por lo tanto imposible vivir en reposo. Entonces hablábamos la semana pasada, si tanto hablamos, si tanto Jesucristo habla del reposo, del descanso, yo soy la paz y todo mi paso dejo, mi paso doy, ¿por qué la mayoría de los cristianos vivimos con tan recontra poco reposo y nos angustiamos tanto por las cosas de la vida? Y es por eso, porque no estamos corriendo, eh, tomando nuestra cruz diaria, dándole gracias a Dios por todo. Y esa, darle gracias a Dios por todo, también lo hablábamos, es un corazón arrepentido, como siempre hablábamos. Pero no sé si ahí les hace un poco más sentido esto
que tiene su dificultad para entender lo del apóstol Pablo, estamos de acuerdo. Ujú. Esto que dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. ¿Ya? Y después habla que efectivamente yo corro con un sentido, no como pegando al viento, no como corriendo para cualquier lado, sino con un sentido. Y ese sentido es corriendo para llegar a la altura del varón perfecto. ¿Ya? Entonces, esto es un poco el concepto del reposo, que es sumamente importante para tenerlo. eh, Ujú. y este es un tema bien importante a entender y a vivir este concepto. Amén. Entonces, ahora, eso no sé si hay alguna otra observación sobre el reposo. Ya, entonces, ahora vamos viendo el concepto del primer reposo. Acuérdense que acá nosotros hemos relacionado el concepto del reposo, de estas etapas, hemos relacionado la escalera de Pedro, eh, hemos relacionado el tema de la creación, como Dios nos hace un hombre nuevo, nos hace un hombre, una mujer nueva, en un proceso que dura 6 etapas, que son los 6 días de la creación, y también hacíamos esto en relación con el sembrador cuando salió a sembrar, y también lo hacíamos en relación eh, con lo que, el material con que uno construye, de lo que hablaba también el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Todo eso estaba relacionado y todo hablaba de lo mismo siempre. Parece que hablara de otra cosa, pero cuando uno lo empieza a entender espiritualmente se dan cuenta que todo habla de lo mismo. Todo es exactamente lo mismo. Y Ujú. siempre termina hablando lo mismo, imitar a Jesucristo, caminar los pasos de Jesucristo y llegar a recobrar la semejanza que hemos perdido, que perdimos por el pecado. Esa misma semejanza Dios la tiene que transformar nuevamente. Acuérdense que nosotros fuimos, esto también es un tema importante, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Amén. Imagen, la imagen son los conocimientos, las virtudes, todas las capacidades que tiene el ser humano de crear, todas las capacidades que no tienen los animales. Esa es la imagen. Y lo que perdimos es la semejanza de santidad. Que nosotros éramos santos igual como el Padre era santo. Nosotros Amén. éramos santos como Dios, así fuimos creados, por eso fuimos creados perfectos. Cuando el pecado entra a nosotros, la imagen se mantiene, que son nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero se pierde la semejanza de Dios. Y esa es la que tenemos que cobrar. ¿Ya? Esa semejanza de Dios tenemos que cobrarla nuevamente, y que Jesucristo, antes de Jesucristo, no podía tenerse, y con Jesucristo abre el camino para tener la semejanza. Por eso es que hay una diferencia entre la salvación y el reino de los cielos. El reino de los cielos es recobrar la semejanza. El, eh, la salvación es entrar en el paraíso, en definitiva, es no ir al infierno, que es diferente. Pero otra cosa es reinar con el Señor. Por eso en la casa de mi padre muchas moradas hay. Bueno, hablábamos todo eso en definitiva. Entonces, en el primer día de la creación, no sé si hay algún comentario ahí, ¿no? Ya, entonces, en el primer día de la creación, en el primer día de la creación, que es el primer reposo, que corresponde al primer reposo y corresponde al primer estado de la escalera de Pedro, que corresponde al estado de la virtud, eh, este es el primer estado que vivimos después de que somos salvos. Y porque acuérdense que la salvación es un regalo de Dios, es un don, no es algo que nosotros tomamos la decisión y digo, ya, yo quiero ser salvo. No, 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 eso es. Dios nos abre nuestra mente y podemos entender algo que antes no entendíamos,
Dios nos ha salvo y después empieza a intervenir, porque antes estamos muertos, y entonces empieza a intervenir mi voluntad en el vivir diario, por supuesto, diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y ahí se produce el concepto de las minas. No sé si lo han asociado, pero bueno. Pero Lucas 19, 12 y 13. Parece que esto en algún momento lo hablamos. Lucas 19, 12 y 13. ¿Alguien tiene Lucas 19, 12 y 13? Él pone el ejemplo de lo que es Jesucristo vino a enseñar. Es el ejemplo de las minas. Yo lo ¿Alguien tengo, tiene? Cristian. Por favor, Lucas, 19, 12 y 13. eso, Ya. 19, 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Hasta ahí? No, 12 y 13. 19, 12 y 13. Sí, sí, ya lo leí. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El 13 ahora, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Amén. ¿Eso es? Ya. Ese ahí estamos bien, gracias. ¿Qué les parece esto? Negociar entre tanto que vuelvo. Son 10 minas, ¿ah? ¿No les parece 10? ¿Hay algo Sí. parecido a 10? Como las 10 vírgenes, 10 vírgenes, ajá, 10 plagas. los El 10 mandamientos, representa el estado completo, el término de algo, Talentos. todos. Claro. Por eso son 10. Ujú. Sí, perdón, Inge. ¿Eran 10 talentos o no? ¿No? No, no, 10 minas. Por No. lo tanto, no, los talentos, de eso hay que ver también la diferencia. 10 minas. Le da 10 minas. Por lo tanto, da una mina a cada uno. Eso es importante, ¿ya? Le da una mina. Y hay una diferencia entre los talentos, que es de 10 valor de siervos, plata, claro. los talentos y las minas. Mm, Las minas son aproximadamente 5 sueldos, equivalente a lo que hoy significarían 5 sueldos. En cambio, un talento significaban 300 sueldos, es decir, 25 años de trabajo, para que un poco dimensionemos. mm, Un talento era una barbaridad de plata. Por lo tanto, hay una diferencia entre los talentos y las minas. Las minas, y por eso son 10, por lo tanto, a todos los cristianos nos da una mina cada uno, que es el don de fe, el de entender los caminos de Dios. Y a partir de ahí tenemos que nosotros empezar a construir. Por eso el apóstol Pablo dice, quien construye sobre cuál, sobre la base que es Jesucristo, sobre ese talento que sobre esa mina que Jesucristo te da, que es el conocimiento, es el don de fe, es donde puedes empezar a crecer, vas creciendo. ¿Ya? Por eso habla de las minas. Y por eso le dice, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué le dice negociar? Porque el negocio implica comprar y vender. Así es. Comprar del Señor, no ¿Ah? vender. Entonces, compro, por eso, compra la sabiduría y no la vendas. ¿Y cómo compro? La Amén. compro con la cruz de Cristo, con la Amén. sangre de Jesucristo. Entonces, cuando tomo mi cruz diaria, yo Amén. compro Claro. la sangre de Jesucristo y compro la purificación de mi alma. Cuando no me niego, vendo esa sabiduría, vendo ese Amén. conocimiento de Dios. ¿Amén? Súper bien. Vendo Por eso es ir y mi negociar. progenitura. ¿Ya? Una consulta, Dulce, mira, adelante.
no sé si entendí bien o no, o ¿sí? estoy entendiendo al revés, pero esas minas, uno con la persona con el hecho de hacerse cristiano o de convertirse, ahí tiene una mina. Recibe automáticamente una mina, que es son 5 sueldos, no es una miseria, no es un denario. Un denario era el pago de un solo día, ¿ya? ¿Mm? 100 denarios era, una mina eran 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo, por lo tanto era aproximadamente 5 meses de trabajo, aproximadamente, ¿sí? Una, ¿Ah? 100 denarios. 100 Sí, denarios una mina y un una mina. denario un día. Y un denario era aproximadamente el sueldo de un día, de un jornalero. Y el otro eran los talentos. Y el otro era los talentos, que era mucho, mucho, mucho más. Era mucho más peso, además. 25 años, ¿cuánto habías dicho? 25 años de trabajo aproximadamente. ¿Eh? Oh, De un, de un, de un, como un de una desahucio. actividad, sí, de un obrero. Entonces, ese era un poco el concepto. Pero este concepto de la mina, eso es interesante para entender porque son 10. En cambio, los talentos no son 10. ¿Me cuenta? Para ellos son 3. Entonces, no son todos. A todos no se le da el talento, pero sí a todos se le da la mina, que es el conocimiento de Dios. Por eso es que Dios a algunos le da más conocimiento que a otros. Pero todos tienen que multiplicar. ¿Ya? Después Sí. explica de que tenemos que multiplicar. Es decir, por eso todos tenemos que negociar. No importa lo que Dios nos dé, pero todos tenemos que negociar. No importa la luz que Dios nos da, pero todos tenemos que buscar su voluntad. ¿Se dan cuenta? Mm. ¿Ya? Entonces, para aquel que recibe este don de fe, él tiene que hacer crecer, todos tenemos el deber, todos nosotros tenemos el deber de hacer crecer esta fe. ¿Por qué? Porque eso es importante también entender, por eso hay mucha confusión muchas veces, porque en la Biblia se hablan de dos tipos de fe. Uno es el don de fe, el regalo que Dios te da un don de fe, algunos sin, si simplemente se conviertan al Señor y tienen una fe impresionante, otros tienen menos fe. Eso es regalo de Dios, cada uno el Señor le da. Pero hay una segunda fe que es la fe que yo tengo que ir haciendo crecer en mí, que tengo que trabajar, que tengo que ir haciendo crecer. ¿Mm? Entonces, por eso el don de fe, es justamente en Romanos, ahí se habla bien claramente, en Romanos 12:3. No sé qué les parece esto de la fe, un poco para identificar el tema del concepto de la fe. Y por eso parece contradictorio cuando Jesucristo reta a sus discípulos diciendo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Hasta cuándo? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Y cómo el Señor no le da la fe. ¿Mm? Pero hay un tema de voluntad. Entonces veamos primero el don de fe, el regalo de fe que cada uno de nosotros recibe y recibe en diferentes dosis. Por eso yo no le puedo decir a mi prójimo, hoy no tenés fe, no, 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 es una relación de él con el Señor. ¿Mm? ¿Ya? Yo lo tengo. Porfa, dulce mío. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Perfecto. Bueno, ¿qué le parece esto? Importantísimo, porque ahí al considerar esto y al considerar que se nos fue dado, no hay mérito personal. Nada es mérito personal. Y por eso dice que no tenga más alto concepto de sí. ¿Se dan cuenta? ¿Y esto qué le hace de relación? ¿Lo hemos visto en otro lado? El tema, sed humilde como niños, ¿o no? Cuando Jesucristo dice un niño. Claro que el niño de antes no era como el niño de hoy. ¿Ah? No era el rey de la casa el niño de antes. ¿Ah? Acuérdense que el niño antes no era el rey de la casa.
era el sirviente de la casa en muchos aspectos. El niño no era el primero que comía, primero comía el padre y después comía el hijo. El niño tenía que traerle los zapatos, las cosas, todo tenía que traerle los padres, todo. El niño no era que no, es que el niño está primero, no. Por eso es que si no fuere como un niño, ¿no? Por eso es que, ¿quién es mayor entre vosotros? Y pone a un niño en el medio, ¿ya? El niño era claramente, además tenía un respeto enorme a los padres. Los padres eran verdaderos dioses para un niño. Ese era el concepto, Y de era verdad. obediente, Era relativamente suma. No, obediente y que si no era respetuoso. obediente, te llegaba súper fuerte. Sí. Tenías que ser obediente. Y hacías todo lo que era padre, tenías que ayudar a tu papá en todas las tareas. Era, ¿m? Ese era el concepto del niño antes, con el concepto hoy, ¿no? ¿Ya? Pero ese es un poco el concepto cuando hablamos acá del tema de no tenga más alto concepto de sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Y cómo podemos hacer para no tener alto concepto de nosotros? Bueno, ¿qué les parece eso? ¿O no? ¿Cómo podemos tener para no tener alto Siendo, concepto de nosotros? siendo manso y humilde, como lo era el Señor Jesús. Claro, sí, pero Ujú. ¿cómo somos mansos y humildes? Bueno, el Señor Jesús nos dejó su ejemplo. Ya, Arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Claro. siempre, ¿se dan Escuchando cuenta que al otro. siempre terminamos en lo mismo, ¿ah? Es como, ¿o no? Que uno vaya, siempre termina lo mismo. Claro. Arrepentimiento y perdón, termina siempre lo mismo. Porque claro, es una muy buena, miren, una muy buena observación que hizo Sole, ¿ah? Porque cuando uno pregunta a un cristiano, uy, ¿cómo podemos seguir al Señor? Bueno, haciendo su voluntad. Entonces uno le dice, bueno, pero ¿cómo hacemos su voluntad? Bueno, haciendo lo que el Señor dice. Bueno, ¿y cómo hacemos lo que el Señor dice? Bueno, leyendo su palabra. Bueno, ¿y cómo leemos la palabra y cómo entendemos? Porque... Pero finalmente terminamos en un círculo Mm. que no hay cómo hacerlo, ¿se dan cuenta? Bueno, y si no lo hago, bueno, es que si no lo hago, no lo tienes que hacer. ¿Entiendes? Y nunca llegamos al fondo del problema. ¿Y cuál es? Sí. Mm. Perdón, Y arrepentir. perdón, perdón. Escuchar. Esa es la clave. Y no sabemos cómo hacerlo, porque entramos en un círculo Sí. de respondernos automáticamente y no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. No respondemos. ¿Cómo? Miren, preguntémonos, ¿cómo hago yo para controlar mi mal carácter? ¿Cómo hago? No, es que el Señor lo hará en tu momento. ¿Cómo? No hay Viviéndole al peor Señor dominio cosa, propio. no hay peor cosa que ser violento y violentarte cuando alguien te dice algo. Te sientes sumamente mal. Mm. Sí, pero Señor, ¿cómo? Hay una sola forma que el Señor te saca tu violencia. Cuando pides perdón y te humillas. No hay otra. No hay otra. Si no, puede estar años, años, y sigue siendo violento. Años. No hay otra forma. Por eso estamos como estamos muchas veces. Años, años, años. Y vivimos peleando las mismas cosas años y años. Y La pasa que de violencia, repente, ¿sí? ¿Inga? sí, pasa que de repente también con los años desarrollamos técnicas para disfrazar la ira, pero la llevamos adentro igual. Igual, bueno, claro. Sí, sí, también pasa eso. Sí, pero pasa una cosa que es muy, muy, muy dura y muy lamentable, que yo
me adapto a disfrazar mi ira, pero Ujú. sin embargo me acostumbro, me adapto, pero soy infeliz. Por Claro, eso justamente. vamos a matrimonios cristianos que tienen 30 o 40 años de vivencia, pero se soportan y no viven en un gozo constante, Mm. porque me adapté a vivir. Es diferente a dar gracias a Dios por la maravillosa esposa, hija, esposo que tengo, que es completamente diferente. Es completamente diferente, es otra cosa. Pero eso lo hace el Señor nomás, no hay otro. Eso hace en profundidad en el Señor cuando va transformando mi vida. ¿Amén? ¿Le parece? ¿Mm? Cuando se genera esta transformación. Maravilloso. Ojo que esta transformación maravillosa no tiene que ser una cosa obligada, sino que tiene, acuérdense que es el 1%, ¿no? Hablábamos, ¿se acuerdan del 1%? Por lo tanto, Mm. el Señor lo va haciendo. Ujú. Nosotros tenemos que decir, Señor, hazlo en mí. Estoy acá, me dejo llevar, tú lo harás. ¿Mm? Tú sabes cómo. ¿Mm? Y no podemos obligar uno al otro, ¿no? Es un tema que el Señor lo hará. ¿Mm? ¿Ya? Eso es sumamente importante. Entonces, eso es el don de fe. No sé si estamos de acuerdo. ¿Hay alguna otra cosa con respecto al don de fe? ¿O lo ven diferente? No sé. ¿Mm? ¿Ya? Y ese es el don de fe. Y el otro concepto es el crecimiento de la fe. Y ahí que está puesto en Mateo 17, 19 y 20, del 19 al 21, por favor. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, sí. Porfa, Sandri. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Por este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Oración y ayuno, ¿no? Y esto ya lo habíamos hablado con anterioridad en otros ejemplos. Y hablábamos la oración, que tiene que ver que más que orar, la oración es la comunión que tenemos en el día a día con nuestro Señor, dar gracias por todo al Señor, y si nos equivocamos y no le damos gracias por todo, pedir perdón. Esa es la oración a la cual a la cual Jesucristo se refiere, ¿no? Eso está para todos claro, ¿no? Que eso es el proceso de la oración. ¿No? El proceso de la oración no es que yo acá estoy todo contento y después me voy y me peleo con mi cónyuge y no le pido perdón a Dios. ¿No? Y eso es la oración constante. ¿No? Es claro, contento, darle gracias acá y orar, pero también continuar en mi vida diaria haciendo lo mismo. Y por eso en este concepto de la oración habla en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 5, 16 y 19. De 16 al 19. ¿Alguien lo tiene? Primera 5, Tesalonicenses 5, 16 al 19. 16 y 19. Yo lo tengo. Amén. Dulce mía. ¿Ya? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No Amén. apaguéis al Espíritu. No apaguéis el espíritu. ¿Qué les parece esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece a ustedes? Esa es claro, la oración interior en el día a día. Claro. ¿Ya? Todos entienden un poco lo que el concepto de la oración interior, de este proceso de orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar o cómo lo interpretan o el orar sin cesar?
Dice, estad para siempre gozosos. mantener Bueno, nuestra, nuestra, nuestro yelmo sin fisura. así es, súper bueno, súper bueno. Esa es una relación sumamente interesante que el yelmo, que acuérdense de nuevo relacionarlo con súper bien, relacionarla con la armadura que hablábamos, es decir, Así nuestro es. yelmo sin fisuras, ¿no? Para que Satanás no nos atormente y no nos desvíe del camino. Amén. ¿Ya? Ese Que es recordemos la meta. súper bien. Pero ¿cómo hacemos en términos, súper, súper bueno eso, pero cómo se vive el orar sin cesar en el día a día? ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo lo viven con el orar sin cesar? O de repente tal vez no lo hacen y cómo creen que se debería hacer el orar sin cesar. Dando Yo, gracias al Cristian, por Señor. ejemplo, ¿Sí? ¿Sí? cuando estoy cocinando, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy cuidando a una persona, cuando estoy, bueno, haciendo todo lo diario, ahí estoy orando, no ando hablando, bueno, si puedo lo hago, pero si no, en mi mente le estoy pidiendo al Señor, primero que me cambie a mí para que puedan cambiar los demás y así. Esa es mi forma. Que vean la luz enorme. Amén, súper lindo. Así es, efectivamente, una buena forma. ¿Alguien más? ¿Cómo lo hacen? Cristian, yo también, ¿Sí? como decía Graciela, yo todos los días estoy dándole gracias al Señor por distintas, bueno, por todo en realidad. Uno tiene que darle gracias al Señor por, por lo que, si tiene algún dolor, gracias Señor, por las cosas que uno hace durante el día, gracias Señor, gracias por esta casa, gracias donde vivo, gracias por mis vecinos. Siempre le estoy dando gracias al Señor y que me dé sabiduría, aunque yo lo digo en forma audible, no lo pienso, sino que lo digo. Como yo vivo sola aquí, entonces yo lo digo, tengo una comunión, digo yo, el Señor me escucha nomás. Y, y ese es mi día a día, que yo siempre estoy haciendo eso, constantemente estoy dándole gracias al Señor, constantemente. O si yo voy en la micro, gracias Señor, voy en el centro, yo digo, Señor, yo voy contigo, Señor, yo sé que voy contigo. Acompáñame, Señor, yo voy tomada de tu mano. Es una forma que yo tengo muy personal que uno tiene para hablar con el Señor. Sí, sí. Amén. Cada uno. Bueno, eso es un ejercicio que tenemos que hacer habitualmente, es súper bueno. Gracias, Grace y Sole. Efectivamente es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, Mm, en cada instante, porque Dios, para que Dios vaya tomando todos los ámbitos de nuestra vida, lamentablemente, no toma todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, si no tenemos todos los ámbitos de la vida, los va llenando Dios en esta instancia de darle gracias a Dios cuando uno va haciendo, uno está trabajando, haciendo esto, le da gracias a Dios, dice gracias Señor, Jesús, incluso la palabra solamente Jesús, 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 gracias Señor, gracias. Eso es maravilloso, solamente eso, gracias, 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 gracias por lo que hace, gracias. ¿Entienden? O en el nombre del Señor. Por el nombre del Señor también, ya cuando perfecto, y eso gracias a Dios. Y cuando pasa qué cosa. Cuando de repente tengo miedo, ¿ahí qué pasa? Ahí enseguida, Señor, perdóname, gracias, Señor, por lo que sí. permites. Gracias por mostrarme lo que hay en mi interior. Cuando me molesto, esa es la oración. Y es súper simple. Y ese es el 99% de la vida del cristiano. Y empieza tu vida a cambiar. Entonces le empiezo a dar gracias a Dios por todo. Eso es el proceso. Y ese es orar sin cesar. Eso, ahora, si después de la noche puedo orar súper bien, si puedo leer la Biblia súper bien también, muy bien, excelente, si puedo ir a una reunión de oración también, puedo ir a una iglesia súper bien, pero la iglesia, la reunión de oración y leer solamente la Biblia no te va a llevar a una comunión profunda con el Señor. Mm, No,
porque necesitas esa comunión permanente con el Señor, en cada instante, en cada ámbito de tu vida. Entonces te acostumbras a que Dios es Sí. parte de tu vida en el día a día. ¿Mm? Mm. Si no, el problema, lo que nos pasa, porque acuérdense que nosotros divagamos, nuestros pensamientos se van enseguida para cualquier lado. Entonces, la única forma de poder, lo que dice Inge, en forma práctica, de fortalecer ese escudo, perdón, ese yelmo, ese casco, es llevando siempre mis pensamientos a Dios. Por eso es renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, todo tiene que ir llevando a Dios. Entonces voy fortaleciendo ese yelmo. No sé si está Amén. claro eso, pero ¿les parece? ¿Mm? Mm. Entonces, quienes no lo ejercitan, hay que empezar a hacerlo. Y decirle, Señor, y esto es también pedirle al Señor, por eso es el primer paso es pedir. Por eso es decir, Señor, ayúdame a recordarme de ti durante el día. Ayúdame, sí. Quiero Sí. acordarme de ti durante el día. Ayúdame, dame la gracia, porque el Señor lo hace, acuérdense. ¿Mm? Mm. Entonces, no es que yo lo hago y hago la rutina, entonces ya me concentro y no. Es el Señor lo va haciendo en el repetir, pero le tengo que pedir al Señor que me ayude. ¿Mm? Y entonces ahí lo voy haciendo, Cristian, empieza a fluir. mm, ¿Sí? ¿Sole? mm, es que sabes lo que pasa, que yo me he dado cuenta que es tan lindo, es tan hermoso el darse, o bueno, ahora he aprendido tantas cosas en esta reunión, de que cuando uno se da cuenta de que no es uno, que no es uno la que hace la fuerza, no es uno la que se mueve, no es uno, sino que es solamente su gracia y su misericordia, Amén. realmente. Y cuando uno logra entender eso, Es sumamente maravilloso, ¿sí? Amén. Amén. ¿Algo más sobre esto? mm, ¿Sí? Pero esta oración siempre va de la mano de algo que lamentablemente no siempre se entiende y no se lleva de la mano, que es el ayuno, que es la cruz diaria. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué el ayuno es la cruz diaria? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué el ayuno es la cruz diaria? ¿Por qué no me pongo yo a que ayunar nomás? es el ayuno contra nuestro ego, es la negación de alimentar nuestro ego. Así es, así es. Y por eso, ahora, esto Jesucristo lo explica siempre como todo, con parábolas y velado para que solamente aquellos pequeñitos que creen en ti lo entiendan, y no los sabios y entendidos. Por eso es que cuando a él le preguntan y le dicen, oye, ¿por qué? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan y los fariseos sí? Que era una tradición en la cultura judía, aquellos que buscaban al Señor, era ayunar, y se ayunaba, y era todo un tema de ayunar. El ayunar era sumamente bien visto en la cultura judía. Entonces le dicen, ¿por qué no ayuno? ¿Por qué no ayunáis? ¿Qué sé yo? Y entonces el Señor le dice, ¿pueden los que están de fiesta ayunar mientras el esposo está? No, pero cuando el esposo sea arrebatado, entonces ayunarán. Y entonces, junto con eso, viene la parábola del vino y las odres, ¿no? Y que hace justamente la referencia al ayuno nuevo, no al ayuno antiguo que era solamente no comer. Ahora, ¿es bueno ayunar y no comer por amor al Señor? Bien, pero no es lo que el Señor buscaba. Y por eso es que aparece en Mateo. Mateo 9:17, justamente, Mateo 9:17. Gracias, Santos. Sí, lo tengo yo. Por favor. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos,
y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. ¿Qué les parece? Se dan cuenta que habla del vino, y el vino que era el símbolo también de la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Ujú. También hace sobre un remiendo, sobre un vestido viejo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es decir, el nuevo pacto, lo que es lo nuevo que va a venir, tenemos que entenderlo bajo el concepto de lo nuevo que viene. ¿Lo malo era, lo antiguo era malo? No, pero ahora viene algo mejor, viene el camino de santidad. ¿Mm? Entonces, por eso es que el ayuno ahora es el tomar la cruz diaria, es negarme en el día a día, como plantea, es el ayuno de mi yo, como plantea. ¿Mm? No sé qué les parece. ¿Sí? Yo esto lo habíamos hablado, así que no es tan nuevo para ustedes, ¿no? Pero, Cristian, ¿los odres nuevos son eso lo que viene? ¿Que es algo mejor? Ah, claro, claro, ya, ya, perdón, perdón, ya. Entonces dice, ni echan vino, no echan vino nuevo, ¿cuál es el vino nuevo? Es el nuevo pacto, lo que Jesucristo, al reino de los cielos que venía el Señor a predicar. En odres viejos, ¿cuáles son los odres viejos? El antiguo pacto, el concepto de las tradiciones judías. ¿Se El dan cuenta? Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. De otra manera, los odres se rompen. Es decir, si yo pongo este concepto de la nueva ley asemejando y sigo las tradiciones, indudablemente no voy a cumplir porque se rompe, no voy a cumplir lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y el vino se derrama. Es decir, la gracia de Dios no actúa, se derrama. La gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, la gracia de Dios no se pierde, no se convierte en vida en el cristiano. Y los odres, y todo lo que significa en definitiva la ley, todo se pierde. Pero echan el vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? El concepto nuevo, porque él está hablando sobre el ayuno. El concepto nuevo del ayuno se pone, el concepto nuevo del ayuno se pone en este nuevo concepto que yo estoy trayendo, que es la cruz diaria, el negarme a mí mismo. Y entonces lo uno y lo otro se conversa, se conservan. Es decir, la sangre de Jesucristo se hace vida en mí y, se transforma en algo vivible y real en mi vida y no en una teoría. Eso es un poco el concepto. No sé qué les parece. ¿Ahí está más claro o no? Yo lo entiendo de otra forma, Pablito, adelante. Ya. Cristian. Yo veo ¿Cómo? que habla netamente del Evangelio. El Evangelio es el ¿Sí? vino nuevo, ¿sí? Ujú. Sí, Y sí, sí. no es un nuevo concepto, sino que habla de lo que siempre habló Cristo. Sí, Es sí, sí. de la buena nueva, su La buena presencia, nueva. Sí, sí, sí. claro. eh, Hasta estamos de porque, acuerdo. Pero sí, Jesucristo claro, vino a predicar la nueva buena, ¿no? Sí, sí, eso es. claro, claro. Ujú. Pero digamos, yo creo que en términos, hablando, digamos, eh, como en términos prácticos, es eso, la buena noticia del perdón de pecado, y es profundo porque abarca todo, el Evangelio abarca todo. Eso que señalaste, más todo el concepto completo de lo que es la salvación, la santificación, la redención, todo. Pero yo creo Sí, que el Señor aludía a eso. pero, decir, claro, pero el Evangelio, ¿cómo lo puedes materializar? Esa es la pregunta. Por Cristo, por medio de Cristo, porque el Cristo Claro, equipa el tema de creer en ya, Cristo es que esa vieja naturaleza es condenada y tiene que morir y, claro, le da cabida al nuevo,
a la nueva criatura, la cual tiene todos los atributos de lo que señala Dios en Él. Por eso Dios nos mira, en Cristo nos mira santo. Y no hay que añadir más cosas, o sea, tenemos que vivir un camino a medida que vamos madurando, el Señor nos va equipando con más. Y es por eso que en la iglesia también, la iglesia es importante, porque ahí en la iglesia Dios se ejerce los dones, se ejerce el servicio, se ejerce, digamos, de hecho la iglesia no es que vamos el domingo, sino que la iglesia, lo que estamos haciendo ahora es iglesia, Entonces, ya, es iglesia. Cuando nos ayudamos, cuando queremos saber de nosotros, y en realidad el evangelio en sí es la clave para poder nosotros estar equipados como, con la herramienta que Dios nos da. súper, me parece. ¿Qué piensa el resto? ¿Qué les parece? Silencio. Silencio. No, no. ¿Ah? ¿No? ¿No hay ningún comentario al resto? Estamos todos. Sí, claro. O sea, eh, yo encuentro que, claro, es como Cristo en nosotros. Pero ¿qué quiere decir eso realmente? Cristo obrando y transformando nuestra naturaleza. ¿Y qué es eso? Está ligado a la vivencia diaria, porque no hay una cosa como mágica sí, claro, al inicio sí, pero la naturaleza del Señor, que se representa en la escala de Pedro, esa está ligada a la vivencia y a las decisiones y a los pensamientos que día a día tenemos. Es minuto a minuto en el día se va construyendo la nueva criatura con la ayuda del Señor y nuestra voluntad bajo Él. Claro. Tengo una pregunta, Sí, sí. tengo una pregunta con mucho amor, Sí, sí, sí. pero Dale. me podrían decir, ¿cuándo cambia nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza caída, ¿en qué momento cambia? Buena pregunta. Cuando nosotros, efectivamente, cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra naturaleza empieza a cambiar. Hay una transformación porque pasamos de la vida a la muerte, perdón, de la muerte a la vida. Claro. ¿Pero Y eso es eso, progresivo o es instantáneo? no, eso es instantáneo. Al ¿Ya? Nosotros inicio, tenemos claro. una naturaleza viva ahora. Antes teníamos una naturaleza muerta. Sí, Entonces, Dios transforma nuestra vida y tenemos una naturaleza viva. Pero, sin embargo, tal cual como mencionaste, el viejo hombre todavía está en nosotros. Ahora, tenemos la posibilidad de caminar los, las sendas de Jesucristo y vamos a tener el derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero todavía nuestra naturaleza está en nosotros, ¿o no? La naturaleza adámica todavía está. Sí, porque Cohabita, tenemos, ¿Cómo? cohabita Cohabita, en el cuerpo, en en el el cuerpo. cuerpo. Perfecto. Entonces, y tal cual como lo planteaste, entonces el concepto es, bueno, yo tengo que hacer morir mi vieja naturaleza, como habla el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que esa naturaleza de Jesucristo florezca en nosotros, 100%. se haga cada Entonces, vez más abarcativa. claro, entonces la pregunta, ¿cómo hago morir esa naturaleza adámica en mí? Ah, porque Haciendo, ahí hay haciendo un morir lo terrenal. imperativo, hay Haciendo un Claro, morir, porque imperativo, claro. el apóstol habla, hacer morir en vosotros lo terrenal en Es, vosotros. Ya, y para claro, eso es una batalla diaria espiritual. Es un es, ejercicio de disciplina
donde hay que elegir todos los días subirse a la cruz. Y esa es la gracia de la cruz. Por Elegir eso todos los es días tomar, subirse. y tomar mi cruz diaria es negarme, Sí, sí. ¿o Claro que no? sí, pues, claro que sí. Entonces te das cuenta que llegamos a lo mismo. Entonces, la clave está, es verdad que es importante el conocimiento de Dios y conocer todo a Dios, pero si yo eso no lo llevo a la cruz diaria del día a día, es una teoría. Si yo, Pero ¿cómo actúa el Señor? Tengo otra pregunta. ¿Cómo actúa el Señor? ah, ¿Cómo nos adoctrina, cómo nos disciplina, cómo nos enseña? ¿Por repetición o por revelación? buena cosa, por ambas, porque el Espíritu El ser humano Santo, se sujeta, el hombre espiritual, ¿cierto? Porque el espíritu se sujeta al espíritu y la carne sí o sí debe sujetarse al espíritu, pero no por, yo pienso que muchas veces no es por repetición, es por una revelación, es es por una por, revelación. Entonces, una vez que el hombre interior entiende y comprende un concepto espiritual, porque Jesucristo mismo dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Cada palabra de la Biblia, inclusive del Antiguo Testamento y del Nuevo, es Jesucristo, es una porción de Jesucristo desatado hacia nosotros en el mundo espiritual. ¿Y cómo nosotros lo podemos captar o cómo nosotros lo podemos absorber o dimensionar? Es por medio de una revelación, en comprendiendo espiritualmente. Es por eso que muchas veces el ser humano, el hombre terrenal, el carnal que hay en nosotros, el bandido, el mentiroso, el sinvergüenza, no se sujeta porque no entiende cómo sujetarse. Es por eso que el Espíritu de Dios viene a doblegar esa parte. Yo pienso, particularmente, ojalá que pudieran compartir, que pienso que es por una revelación. Sí, pero hay Es así métodos, hay accionares para someterse, pedir perdón, escuchar, pedir gracia para no ser tan iracunda. Esos son tips, los tips para cómo hacerlo. sí, pero por eso son las dos cosas, Sí, porque mira, Pablito, el Espíritu Santo te habla, ¿ya? amén. Te habla y por consecuencia, cuando escuchas la palabra la entiendes, porque ese es el proceso. ¿Te diste cuenta? Es decir, cuando el Espíritu, porque no es que yo escucho la palabra, la entiendo y entonces entiendo el Espíritu Santo, sino que el concepto es, el Espíritu Santo ya te ha revelado, pero cuando escuchas la palabra, ya sea o lees la palabra, entonces entiendes. Por eso son las dos. Por eso es que uno tiene que leer tantas veces la palabra de Dios. Por eso es que uno tiene que volver a hablar una y otra vez las cosas, porque son las dos. Porque no vas a entender la palabra de Dios si el Espíritu antes no te la reveló. Entonces, primero te la revela y después, cuando la escuchas, la entiendes. No sé qué te parece. Sin duda, es que lo que pasa es que Dios, de cierta manera, no es lo mismo reflexionar en la palabra sin orar que reflexionar en la palabra con mucha oración. Son dos cosas distintas porque una palabra ungida, un verso ungido vale más que 1000 sermones. Así, Yo creo que yo lo puedo dimensionar y entender. Pero, por ¿sí? ejemplo, los fariseos tenían sellado y estaban velados al Evangelio. Y mucha gente y muchos hermanos y muchas iglesias también van a la iglesia, escuchan sermones y siguen velados. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros, para poder a lo mejor validar una doctrina o un pensamiento, forzamos la escritura.
forzamos la escritura. Y eso no ayuda. Lo que ayuda es como que señalas tú siempre, que también en eso tú eres bastante insistente y todo, que la oración es muy importante. La oración y la meditación es importante y es fundamental en realidad. Entonces, sí, sí. ¿Sí? eh, ¿Sí, a Miguel? veces a lo mejor yo me pongo así como medio, ¿No? ¿Está bien? medio como complicado, pero es que a veces volamos y creo que a veces el concepto no es tan rebuscado. Yo para mí, cuando el Señor habla del odre viejo, o sea, el vino nuevo en odre viejo, habla netamente del Evangelio, habla de su venida, de su enseñanza. Eso. Sí, acordate que estaba hablando cuando esa parábola, sí, en términos generales uno podría decir que sí, pero esa parábola estaba en relación cuando a él le preguntan sobre el ayuno. Por eso es tan importante. Amén. ¿Entendés? Amén. Por eso es tan importante. Entonces habla sobre el ayuno, sobre el nuevo ayuno que el Señor había traído. Pero, pero volviendo a lo que un poco estabas hablando, es verdad que el Espíritu te revela y cuando el Espíritu te revela, posteriormente entiendes la palabra. Y la pregunta, que hiciste un fondo sumamente importante, ¿por qué el cristiano de repente, o muchos cristianos no entienden? Por la clave que es el arrepentimiento. Porque cuando yo no pido un corazón arrepentido, ¿por qué los fariseos no entendieron? Porque no había un corazón arrepentido. Por eso es que Jesucristo y, y el apóstol y Juan el Bautista ¿cómo empiezan su predicación? Arrepentidos. Ese es el primer paso. Él empieza diciendo arrepentidos. Y ahí está el problema. ¿Qué decía? ¿Entendés? El arrepentidos. ¿Ya? ¿Sí, Inge? Bueno, vamos. Porque los fariseos eran súper capos en la doctrina, po. Amén. Entonces, uy, Súper. eran pero una maravilla. Conocían súper bien, pero faltaba el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la clave para entender todos los conceptos de Dios. ¿Ah? Y yo no digo yo puedo estar equivocado, si yo entiendo, pero lo que estoy claro es que el arrepentimiento es la clave de todas cosas. Y súper bien, entre paréntesis, Pablito, yo agradezco enormemente, porque es verdad que el Evangelio en su concepto es, pero en este caso era específicamente que estaba hablando sobre el ayuno. ¿Ah? Pero gracias por la observación, porque siempre es bueno preguntar y decir, bueno, a ver, estamos bien. Y acuérdense que siempre lo hemos dicho, es decir, no es que acá lo que uno dice es, sino que efectivamente la idea es que cuestionemos y preguntemos, porque por ahí es justamente lo rico de la palabra de Dios. ¿No? Es decir, eso es Cristian, escudriñar las escrituras. ¿No? Así que súper bien. ¿Mm? ¿Sí? ¿Dulce mía? ¿se podrá leer algo que sale acá desde explicación en la Biblia que yo tengo? Súper. Y ahí cerramos. Mira, dice en el 9:17, dice, su propósito, se refiere a Jesús, ¿no es cierto? Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado por siglos. Este mensaje nuevo, el Evangelio, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer a todos el perdón de pecados y la restauración con Dios. Este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba en el rígido y antiguo sistema de religión legalista. Requería un inicio fresco. El mensaje permanecerá siempre nuevo, entre comillas, porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Cuando seguimos a Cristo debemos estar preparados para nuevas formas de vida, nuevas maneras de mirar a la gente y nuevos métodos de servicio. Amén. 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 Súper. ¿Ya? Gracias. Amén. Estamos entonces. Dulce mía, ¿podría cerrar en oración entonces esta reunión, por favor? ¿Ya? Bendito Padre Celestial, gracias te damos por todo esto, gracias te damos por esta reunión, gracias te damos porque tú nos enseñas todos los días, a pesar de que en algunos momentos uno no pueda entender todas las cosas,
y te rogamos que tú nos ayudes a entender, Señor, para que podamos crecer y entender de tu palabra. Te rogamos, Señor, Amén. te damos gracias por eso. Y te pedimos también una bendición especial para cada uno de los que estamos acá en esta reunión y para las familias que cada uno representa. En el Amén. santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, los que Amén. pueden encender sus camaritas, bienvenidos sean. Ahí, Palito, hola, Palito. Saluda. Está Graciela, pero no está todavía. Hola, Chao, Sandri. chao, bendiciones. Hola, Jackie. Bendiciones. Hola, Sandri. Vamos, Pérez, que vamos a tomar Bendiciones.